pantalla y me dicen si la ven. Claro que sí. Dame un segundito. Bueno, pues buenas noches, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión tenemos la presencia de una persona que yo aprecio mucho, admiro muchísimo y me encanta escucharla. Me encanta el cómo nos explica tantos temas de la salud tan interesantes, pero sobre todo eso, más que interesantes, son necesarios. Necesitamos conocer de todo este tipo de información, no importa la profesión que tengamos, la actividad que tengamos, la edad que tengamos. Toda esta información es muy valiosa, es vital finalmente. En esta ocasión, yo les quiero presentar a Grace Rodríguez. Grace es una persona muy preparada, es una profesional en la salud, es health coach, especialista en alimentación trofológica y medicina ortomolecular. También es chef basada en plantas y fundadora Valle de las Nubes. Es una persona congruente en la que lleva a través de los años, pues ha llevado un estilo de vida saludable, pero además de que lo lleva, lo comparte. Yo la conocí gracias a Aniken, la he escuchado en varias presentaciones, en Expo Conciencias, y la verdad es que le doy un valor muy importante a todo el conocimiento que tiene y sobre todo en la manera como nos explica las cosas, que eso también es una cualidad y una característica muy importante que tiene Grace y que nos hace llegar y querer todavía más a nuestro cuerpo, a la naturaleza y todo ese vínculo que tenemos. Así es de que pues ya no les digo más, las dejo con Grace Rodríguez. Grace, muchísimas gracias por estar aquí y pues adelante, toda tuya la presentación. Ay, muchas gracias, Lidia, por la tan linda presentación. Oigan, pues miren, la verdad es que a mí me gusta mucho más dar los talleres en vivo, pero bueno, ya sé que la tecnología también nos ayuda un montón y nos acerca, pero no me dejen hablando solita, ¿les parece? La intención es que sea más bien como un taller más que una presentación, que luego a los 10 minutos ya los perdí. Entonces, si pueden, yo sé que abrir los micrófonos no está tan fácil, pero si lo van escribiendo en el chat, yo leeré algunas, si se me escapa alguna, me ayuda, Lilia, por favor. Con mucho gusto. Y bueno, el tema que vamos a ver hoy es cómo nos ayudan las... Súper. Entonces, veíamos cómo nos ayudan las tecnologías de Niken. Y antes de hablar de las tecnologías, que sabemos que son tres básicamente, que es el magnetismo, el infrarrojo lejano y los iones negativos, me gustaría, siempre digo que los toros se ven mejor desde la barrera. O los problemas del vecino, o de la tía, o de la abuelita, los podemos analizar mejor desde lejos. Y a veces se parecen un montón a los nuestros. Y la verdad es que no he encontrado mejor como historia, como analogía, que la que les voy a contar. Si alguien ya escuchó un poquito de esta historia, bien, no les den la respuesta a los demás. Pero bueno, creo que nos ayuda a ver el problema con otros ojos o desde afuera. Entonces, quiero platicarles, antes de hablar de las tecnologías específicamente, quiero hablar de las abejas. Entonces, bueno, ¿quién conoce un poquito de las abejas, chicos y chicas? Cuéntenme. La estoy leyendo, así que pueden escribir. ¿Será un animalito, un insecto importante en nuestros días o no? Son muy trabajadoras, dice Ceci. ¿Qué más, Ceci? ¿Qué más saben de las abejas? Últimamente vemos muchas publicaciones, son las que polinizan y nuestra vida depende de ellas. Exacto, hacen miel. Su veneno es curativo, Lilia dice, son esenciales para la vida. Hemos visto incluso últimamente muchas publicaciones haciendo referencia y como un llamado a que cuidemos a las abejas porque efectivamente son de los animalitos más polinizadores. Es decir, gracias a ellas tenemos un montón de flores y de frutos gracias a su trabajo, que llevan el polen a la florecita y la fecundan. Y bueno, quiero platicarles un poquito más de ellas. Hay tres tipos, voy a tratar de hacerlo un poco resumido. Les cuento que con esto podríamos llevarnos 3 horas por lo menos, pero bueno, quiero nada más enamorarlos un poquito, ¿no? Me dicen por ahí, polinizan, nos obsequian su miel, producen miel, exacto, y ahorita van a ver que nos regalan un montón de cosas más. Entonces, bueno, podemos hablar que las abejas se dividen como en tres.
Una es la abeja reina, que su labor principal es la de tener hijos. ¿Saben más o menos cuántos huevecillos ponen al día? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen por ahí? Díganme un número. 1000, 3000, oigan, ya más o menos sabían, ¿eh? Pero no son más, un montón, dice Ceci. ¿Cuánto será un montón? Bueno, no está entre lo que puso Noemí y Lilia. Más o menos producen 1500 huevos al día. Entonces, imagínense cuánta cantidad de energía requieren para poner toda esta cantidad de huevos. Prácticamente salen 1 o 2 veces en su vida para que las fecunden, pero su vida en realidad es dentro del panal, es en la oscuridad. Entonces, es una labor, yo les diría, como bastante sacrificada, porque todo el tiempo su energía es para producir huevecillos. Y obviamente son las mamás de los zánganos y de las obreras. Cuéntenme sobre los zánganos. La verdad es que yo cuando aprendí un poquito más de las abejas, dije, yo no sé por qué a los que son así como muy flojonones, decimos que son los zánganos, porque la verdad es que no son tan zánganos estos. Entonces, cuéntenme si alguien sabe qué hace el zángano. Mientras me van contestando, les platico la diferencia. Un huevo fecundado, es decir, que tiene material genético de la reina y del zángano, se convierte en una obrera. Y el huevo no fecundado, es decir, que solo tiene material genético de la reina, es un zángano. Ivonne me dice que fecunda la abeja reina, correcto. ¿Qué más hace el zángano? Los zánganos son elementos masculinos de la colonia y su función principal es de fecundar en los vuelos de las reinas, correcto. Pero ¿qué otra función tienen? Les cuento, los zánganos son como los GPS de la colonia. El zángano es el que mapea, de hecho puede mapear una zona bastante grande. Si no recuerdo mal, son como 40 kilómetros a la redonda lo que puede mapear. Y ellos son los que hacen como un control perfecto de dónde está el agua, de dónde hay más flores, de dónde pueden encontrar árboles como más grandes. Es un GPS increíble. De hecho, han hecho como estudios en donde les ponen a los zánganos como algunas antenitas para poder ir rastreando los mapas o las rutas que ellos hacen, y se han quedado boquiabiertos porque lo que han encontrado es que hacen los caminos más cortos. O sea, aún con toda la tecnología que nosotros tenemos, la igualan o la superan, ¿no? Dicen, bueno, no, la tecnología que tienen estos animalitos para mapear la zona es una cosa increíble. ¿Qué adicionalmente hacen? Son como los socialites de la colonia, son los que tienen como derecho de ir a visitar otros panales y relacionarse con ellos, ¿no? Hacer como amistad. Y aquí viene una de las cosas donde vamos a empezar a ligar esto con las tecnologías de níquel. El zángano, ¿cómo creen que puede lograr hacer estos mapas? ¿Gracias a qué? ¿Cómo puede hacer este escaneo del lugar con tanta exactitud? ¿Qué tecnología creen que usa? Y las que ya están en níquel, ya, exacto, usan el magnetismo. ¿Y qué otra cosa? Esta a lo mejor no es tan evidente, usan el sol. Entonces, fíjense cómo el magnetismo es algo con lo que todos los seres prácticamente vivos, me atrevería a decirlo, estamos vinculados de una forma muy estrecha y dependemos en gran medida de él. Una de las cosas que se ha visto con los zánganos en las últimas décadas es que su ubicación o su orientación ha sido afectada, y ahí cuéntenme, ¿qué creen que es lo que afecta la orientación de los zánganos? Ya dijimos que lo que le ayuda es el magnetismo. Entonces, ¿qué creen que lo afecte? Y de hecho, se cree que viene una tecnología que los va a afectar mucho más. La contaminación electromagnética. Todas estas frecuencias de los Wi-Fi, de todas estas redes, sobre todo inalámbricas, a las que todos tenemos acceso, afectan la orientación de los zánganos, y nosotros estaremos llenos de contaminación electromagnética. ¿Qué dice? ¿Estaremos expuestos igual que ellos o un montón
Yo te diría hasta más, sí, ¿verdad? Estamos con la computadora, con el celular, con el wifi, con el microondas, con la televisión. Y esto lo impresionante es que ni siquiera podemos decir, bueno, solo es cuestión de trabajo. Cada vez desde más chiquititos estamos en contacto o expuestos a una cantidad de contaminación electromagnética bárbara. Y bueno, algunos expertos dicen que incluso el 5G, que ya lo tenemos tocándonos la puerta, va a desorientar todavía más a los zánganos. Pues bueno, les decía, nos sirve como referencia para darnos como una escapadita, como una miradita de lo que está pasando con nosotros, ¿eh? En el caso de la obrera, y ahora vamos a entrar en el magnetismo con más detalle, pero lo que quiero que vean, porque luego me dicen, oye, ¿y el magnetismo no nos hará daño? ¿Ponernos las plantillas o los imanes de níquel no nos afectará? Y la primera respuesta es, estamos en un gran campo magnético, dependemos en gran medida, muchas de nuestras funciones o de los seres que nos acompañan dependen del campo magnético, así que no hay forma de afectarnos, nacimos en un campo magnético, ¿no? Y bueno, en el caso de las obreras, cuéntenme, ¿qué hacen las obreras? Ya decimos que son las más trabajadoras, ¿no? ¿Qué harán? Ya sabemos que la fecundación, ¿no? Ya sabemos que no son las que mapean la zona, ya sabemos que no son las que hacen socialité, hacen la miel, dice Ceci, súper. ¿Y qué es la miel, Ceci? O alguien más, si se lo sabe la respuesta. ¿Es el polen con algo más de las abejas? No, fíjense, el polen, de hecho, lo recolectan también. ¿Han visto el polen, que es el polvito, sobre todo amarillo, naranja, que vemos en las flores? Efectivamente lo llevan de una flor a otra y lo llevan en todo su cuerpecito. Su cuerpecito es como un imancito cuando se le pega el polen. Y adicionalmente, cuando entran a la colmena, lo van como almacenando. Por ahí Lilia me pone que es el néctar. Efectivamente, lo que hacen las obreras es que recolectan el néctar como la mielecita. No sé si han visto cuando agarramos a veces algunas flores, que llegamos a chuparlas y se siente como una mielecita o este néctar. Es justo lo que recolectan. Y ese néctar lo procesan, tienen como un sistema digestivo. Es decir, no es por donde ellas comen. Fermentan un poquito ese néctar, le quitan humedad y cuando ya está listo lo pasan con otra abeja. Y la abeja a la que se lo pasan hace lo mismo, le quita cierta humedad, le agrega enzimas, o sea, hace un proceso fermentativo y lo hacen varias veces hasta que ha perdido suficiente humedad y ya tiene un proceso más elaborado, sobre todo de fermentación. Y entonces cuando vemos que los ponen en las colmenas, lo tapan y la miel acaba de fermentarse o de procesarse. Entonces, desde entrada, cuando alguien me dice que la miel es igual al azúcar, a mí se me paran los pelitos porque estamos hablando de cosas completamente diferentes, ¿no? La miel es un proceso, es un producto tan fino, tan completo, ¿no? La concentración, yo les diría, de energía solar, es un proceso fermentativo, hecho como con mucho tiempo y con muchas enzimas y cosas como mágicas para nuestro organismo, ¿no? Entonces hacen la miel, recolectan el polen. ¿Qué más hacen? Esta yo no la sabía, les confieso que esto lo aprendí, híjole, ya hace 4 años. Fui a un curso de agricultura y bueno, para mi sorpresa, uno de los módulos más importantes era las abejas y bueno, de ahí me sorprendí y entre más aprendí yo de ellas, bueno, más me enamoraba, ¿no? Entonces hay un tercer producto que creo que luego no estamos tan conscientes de que lo genera la obrera. Cuéntenme, ¿qué otra cosa? Entonces dijimos que recolecta el polen, que recolecta este néctar y nos regala a cambio la miel, que poliniza, es decir, lleva este polen de flor en flor y entonces va fecundando a las flores que después se van a convertir en nuestros frutos o frutas. Entonces, bueno, esa labor, si no estuvieran ellas, tendríamos que hacer la mano y no les cuento que no acabaríamos nunca. Cuidan a la abeja reina, ahorita vamos a entrar en esa parte, ¿eh? Y cuidándole a los bebecitos. Bueno, les cuento para que sepan. Hay un tercer producto que es la cera de abeja, que tú utilizamos sobre todo para cuestiones, por ejemplo, cosméticas. Y esta cera de abeja la producen las abejas obreras, comen miel
Y cuando tienen que cuidar a los huevecillos, necesitan los huevecitos tener cierta temperatura y además necesitan estar alimentándose. Entonces lo que hacen las obreras es que se comen la miel y todo el tiempo se la pasan aleteando en este periodo de su vida para generar como calorcito a estos huevecitos, pero en esta como ejercicio de estar aleteando todo el tiempo, sudan un montón y lo que sudan es la cera de abeja que conocemos. Y esta cera de abeja es la que utilizan para formar sus panales, que por ahí me está escribiendo Perla, que fíjense cómo nada es coincidencia en esta vida. Las estructuras de los panales son hexagonales. Fíjense cómo muchas de las estructuras que encontramos en la naturaleza o son hexagonales o también, por ejemplo, encontramos mucho el vórtice, ¿no? Al final de una cascada, de un arroyo, en muchas plantas podemos ver estos vórtices formándose. Ahora, en el caso de la obrera, entonces produce la miel, recolecta el polen, produce también esta cera. Y hay otra cosita también que producen ellas, que de hecho la alcanzamos a ver, sobre todo, bueno, es más común cuando hace frío, que dicen, oye, tómate unas gotitas para que te quite el dolor de garganta o para que la infección baje. ¿Han escuchado? A ver, cuéntenme, ¿qué creen que sea? El propóleo. Exacto. ¿Y el propóleo qué es? Es la resina de los árboles, que si hemos visto, sobre todo cuando se lastima algún arbolito, es la forma en la que él se repara. Si hemos tocado estas resinas, tienen un olor de verdad delicioso. Y bueno, lo que hacen las abejas es que recolectan todas estas resinas y forman lo que conocemos como propóleo. ¿Y qué función tiene el propóleo? El propóleo sella sus panales para que obviamente sean lugares como muy cuidados, muy limpiecitos. Y adicionalmente, cuando algún otro insecto, sobre todo más grande que ellas, entra a la colmena y que ya no lo van a poder sacar, lo que hacen es como si lo embalsamaran en este propóleo para que no se descomponga y que el animalito pueda estar ahí en sus panales, pero sin que genere mayor contaminación. Cuando me enseñaron esto, el que nos dio esta plática o en este taller, decía que los panales, cuando uno se asoma a un panal, es una mezcla como de un bosque, ¿no? O sea, que son olores de veras impresionantes por toda la resina que han colectado y por el proceso tan minucioso que hacen con ella. Y bueno, por eso el propóleo, ya diluido, nos sirve muy bien para infecciones en garganta porque es un súper como antiséptico, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas? Me dice Berta que lo usa para sus hijos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Me dice Lilia. Bueno, muy bien. Oigan, ¿y qué hemos escuchado? Como digo, afortunadamente ya hay más ruido. Ahora espero que el ruido no se quede en el ruido, sino que empecemos a actuar todos, porque esto depende de todos, ¿eh? ¿Qué hemos de las abejas? ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Qué dicen? Ok, sí son muy importantes, de hecho es el polinizador más importante, pero ¿qué hemos visto en estas publicaciones? ¿Qué nos dicen? Si hablan del polinizador, pero aparte, generalmente todas estas, ¿qué dicen? ¿Que cuidemos a las abejas o no? Me sería muy interesante, súper interesante, muy bien, muchas gracias. Sí, Aida dice que sí, ¿se hemos escuchado esto? Dicen que si no tenemos cuidado, van a acabarse las abejas y con ellas también nos vamos a acabar nosotros, ¿eh? Y aunque se oye muy fatalista, sí nos va a pasar, chicos. Bueno, les cuento que más o menos este chico que nos dio, por ejemplo, este curso, él venía de Estados Unidos y mucha de la información es de allá, pero bueno, no es diferente al resto del mundo, ¿eh? Decía más o menos que en los últimos 3 años se habían perdido más o menos el 40% de las colmenas. Y esto podríamos replicarlo también al resto del mundo. Entonces imagínense la velocidad con que estamos perdiendo a las abejas. Y él nos hacía una pregunta y aquí para mí es como la parte crucial y que me va a enlazar muy bien a lo que vamos a hablar de las tecnologías, que dicen que es el ser más importante, ¿verdad?, del planeta. Y bueno, ¿qué creen? Lo estamos perdiendo a una velocidad impresionante.
Entonces, bueno, él decía, nos hacía una pregunta y ahora yo se las transfiero a ustedes y decía, ¿por qué creen que estamos perdiendo o por qué las abejas están muriendo tan dramáticamente? Entonces, cuéntenme, ¿qué han leído, chicos, o qué han oído o qué saben de esto? Y aquí sí quiero escucharlos, bueno, leerlos por lo menos. Lilia dice, por tanto, fertilizante, más la SEM. Ay, no sé qué es la SEM. Uso de pesticidas, fertilizantes por fumigar. Voy a utilizar la misma respuesta que él nos daba, ¿eh? Decía, sí, de verdad, los pesticidas y la contaminación electromagnética, sí, por supuesto, decía, esto ayuda, contribuye, era su palabra. Decía, contribuye a que esto vaya perdiéndose o que estas colmenas cada vez estén en más peligro, porque pierden su ubicación, sí, decía, todo esto contribuye por la contaminación del aire, Beatriz, sí, también decía él, contribuye, pero no es la razón de fondo. ¿Qué otra razón se les ocurre? Ojo, no quiero decir que estas no sean causas que se suman o que también son muy importantes, porque les quitamos su miel, va por ahí, Ceci. Porque hay que reforestar más, por la tala va por ahí, destruimos sus hábitats, sí, por nuestro consumo, sí, va por ahí. ¿Y quién me lo podría englobar en una palabra? Dos intervenciones más, a ver, ¿quién me lo podría resolver? La construcción de ciudades, sí, por supuesto. La deforestación, sí. El Todas estas calentamiento suman, pero global. fíjense, el calentamiento global sí también, pero decía, esta también contribuye, pero no es la razón más importante. Y bueno, va muy de la mano y la resumo de la manera siguiente. Decía, porque todo lo que tiene ahora la abeja lo hemos hecho artificial. Como no queremos que desperdicie la miel produciendo cera, porque requiere muchos litros de miel para producir un poquito de cera, entonces voy y le pongo los paneles que son hechos en su mayoría de plásticos. Como tengo prisa de quitarle toda la miel, entonces lo que hago es que le quito la miel y le dejo agua azucarada. Como tengo prisa del polen, el polen es la proteína, fíjense cómo se parecen un montón, ¿eh? Hablando de nutrición, la miel es su carbohidrato, es lo que le da energía. Entonces decido quitárselo y le doy agüita con azúcar. Y el polen es rico en proteína. Entonces lo que hago es, le quito el polen y a cambio le doy unas cosas que le llaman tortas de concentrado de soya para que tengan su proteína. Y entonces, ¿qué pasa con estas abejas? Bueno, en teoría, pues tienen su carbohidrato nada más que chafa, tienen su proteína nada más que chafa, tiene un hábitat nada más que artificial. Y entonces él decía, ¿dónde está la raíz de todo esto? Que todo su hábitat, toda su alimentación es artificial. La hemos modificado. Y claro, cuando llegan los pesticidas, cuando llega este cambio climático, ¿no? Cuando cada vez tenemos menos flores, bueno, son factores que acaban por rematar obviamente a estas colmenas o la vida de estos animalitos. Pero la razón de raíz es que hemos hecho todo artificial. Y ponía varios ejemplos que podemos verlos muy bien también en el caso de los seres humanos. Decía, en una colmena natural, uno entra a este espacio y él decía, es una cosa alucinante cómo huele para adentro. Las abejas son sumamente limpias. Cuando están sanas, nunca defecan en sus panales. De hecho, en invierno, su intestino crece, se expande para ir guardando sus desechos y hasta que no salen en primavera, defecan, ¿no? Afuera. Pero ahora su alimentación está tan modificada que tiene modificado su pH. ¿Nos suena lo que tenemos en níquel o no? Y al modificar el pH, también se ha modificado su digestión. Entonces él decía, ahora las abejas sufren de diarreas continuas, por ejemplo. Ya no pueden controlar su defecación. Entonces defecan ya en los panales. Entonces los panales, en tener un ambiente, un aire súper limpio, agradable,
Ahora cuando entramos a los panales artificiales huele mal. Se está descomponiendo, ¿no? Entonces ya el problema es que hemos modificado y obviamente su sistema inmunológico también está deprimido, entonces cualquier cosa que esté alterada en su ambiente ya no tiene la capacidad de respuesta, entonces enferman con facilidad. Ya ahorita voy a dejarlos en suspenso de bueno, cuál era la sugerencia que daba él, que para mí aplica muy bien también en el caso de los seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vamos ligando esto? Para mí justamente lo que hacen las tecnologías de Niken es, si hemos hecho esto con las abejas, imagínense lo que hemos hecho nosotros también en nuestra vida, la hemos modificado, ¿no? Justo con esa prisa que tenemos todo el tiempo, fíjense cómo también nuestras casas no son precisamente ¿cómo diríamos?, ecológicas, ¿no? O con ambientes más adecuados para la vida. Los alimentos, pues no hemos hecho algo muy diferente, ¿no? La mayoría, me atrevería a decir que el 90% de los productos que encontramos en el súper, el ingrediente más importante es el azúcar, porque lo que quiero es que me dé energía rápida, que sea barato, que sea fácil de preparar, ¿no? Que no me tome tiempo. Entonces, no estamos haciendo muy diferentes las cosas con las abejas, ¿eh? Y en el caso de la proteína, lo mismo, ¿no? Consumimos proteínas, yo les diría, cada vez más chafas, ¿no? Tenemos granjas de animales cada vez como en peores condiciones por esta prisa que tenemos. Pues bueno, si bien, y lo mismo decía con las abejas, ahorita voy a concluir al final con esto, no podemos decir, oye, no le quites la miel o no le quites todo el polen, ¿no? De hecho, muchos de los que estaban ahí eran apicultores, entonces, claro, cada vez que esto platicaba, entonces lo hice muy resumido, pero esto fue una semana, chicos. Entonces, bueno, los apicultores cada vez pelaban más los ojos y era así de, bueno, sí, tienes toda la razón, pero ¿qué hacemos, no? Si yo no le quito la miel, si no le quito el polen, tampoco es rentable para mí, tampoco yo me voy a poner a cuidar flores para que ellas polinicen, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo mismo pasa con nosotros. Oye, sí, Grace, me encantaría tener mi huerto y a lo mejor tomar agua del manantial y estar todo el tiempo en el bosque y en la playa, pero no es real, no puedo hacer eso. Entonces, bueno, para mí una de las cosas muy lindas es que Niken justamente, y si seamos realistas, no podemos regresar a tener una vida completamente natural, pero ¿cómo en casa puedo regresar muchos de estos elementos? Y así como con las abejas, el magnetismo para el ser humano es muy importante, como les decía de entrada. Nuestro planeta Tierra es un gran magneto. Entonces, cuando alguien nos diga, híjole, ¿me hará daño el magnetismo? Bueno, de entrada, si nos hiciera daño, no podríamos vivir en el planeta Tierra, ¿no? Y bueno, para entrar un poquito nada más de forma más técnica o más científica en este punto, déjenme mover un poco el chat porque si no me tapa toda la pantalla. En un segundito. Me gustaría entrar como en lo más sencillo que es un imán, que sabemos que es una pieza, que creo que esto ya todo el mundo lo sabemos o hemos tenido contacto con algún tipo de imán. Es una pieza mineral o metálica que tiene la propiedad de atraer el hierro y el acero. Y siempre tiene dos polos, uno positivo y uno negativo. Y si se acuerdan, los contrarios se atraen, los iguales se repelen. Y el campo magnético es esta fuerza que si bien no la puedo ver con los ojos, sí la puedo sentir. Creo que todos hemos puesto hasta este imán, los imanes sencillitos que tenemos en el refri, cuando lo pegamos, no tengo la capacidad, mis ojos no tienen la capacidad de ver esta fuerza, pero sí la podemos sentir. Y bueno, ya con aparatos más sofisticados podemos observar cómo un polo busca al otro y forma estas líneas de fuerza a la que llamamos campo magnético. Muchos, sobre todo los que estamos en Niken, escuchamos como de manera muy común esto de, oye, el gausaje de este imán es de tanto. El gausaje es como la medida que se utiliza para medir este campo magnético, porque el nombre, bueno, por la persona que lo descubre o lo puede describir. Y bueno, el instrumento con lo que lo podemos medir es el gaussímetro.
¿Dónde hay magnetismo? Bueno, ya les chismeaba que, bueno, nuestra Tierra es un magnetotote. De hecho, mucho, digamos, de los avances en la navegación fue gracias a la brújula, y la brújula funciona gracias al campo magnético de nuestra Tierra. De hecho, no es coincidencia que tengamos polo norte y polo sur, porque estos polos están haciendo referencia justo a este magnetismo, ¿no? A esta fuerza. Voy a irme un pasito atrás, voy a tocarlo también de forma muy sencillita. La idea es tocar como de manera general las tecnologías para que nos hagan un poco de sentido. Y bueno, vámonos atrás todavía. ¿Qué es un átomo estable? Es aquel que tiene la misma cantidad de neutrones, de protones y de electrones. Siempre digo que los electrones son los coquetos, son los que están en la orilla, o sea, esos son los facilones, tantito le cerramos el ojo y se van. Y entonces cuando tengo un ion negativo, es decir, aquí lo puedo ver muy clarito, es que gané un electrón, y cuando tengo un ion positivo es que perdí un electrón. Con toda esta contaminación electromagnética, la computadora, el celular, el wifi, el internet, el microondas, estoy viendo todo a mi alrededor, ¿no? Cuando el microondas no lo tengo en casa, y si lo tienen, por favor, desháganse, regálenlo a quien menos quiere. Todo esto lo que está generando es que me está robando electrones. Por eso tiene un efecto no solamente en nosotros, sino veíamos, por ejemplo, en el caso también del zángano, toda esta contaminación afecta su orientación y afecta también su sistema inmunológico, ¿eh? El perder electrones es algo natural, sin embargo, con toda esta forma que tenemos ahora de vida, los perdemos de una forma mucho más rápida. Afortunadamente, así como hay cosas como esta contaminación electromagnética, la alimentación, por ejemplo, rica en azúcares o en conservadores, en edulcorantes artificiales, en saborizantes, también me están robando electrones. Entonces, bueno, ¿qué tendremos que estar haciendo? Buscar antioxidantes, que es todo lo contrario, es aquello que me está cediendo electrones. Como de forma general, los reyes, y creo que lo hemos escuchado mucho, por ejemplo, son los frutos rojos o las frutas en general, los vegetales en general, el agua alcalina, es una forma de estarme, todo lo que tenga alcalino tiene más electrones, me está cediendo electrones. Y hablando ya específicamente del magnetismo, lo que estamos buscando es que estos imanes justamente me están cediendo electrones. Siempre soy muy cuidadosa con las tecnologías, porque digo, no es que sean mágicas, no es que yo me ponga algún imán de níquel, las plantillas, el colchón, el chiquito, ¿no? La faja y me cure, pero me ayuda a estar recuperando todo esto que estoy perdiendo, hablando ahorita de electrones, y ayudan a que mi cuerpo esté más estable. Y al estar más estable y más en equilibrio, puede hacer sus funciones de manera más correcta. Imagínense que es esta abeja que tiene todo este ambiente artificial y que empiezo a darle un poquito. Y aquí viene la respuesta, fíjense, que les platicaba al inicio. Se las voy a dejar hasta el final, pero creo que me ayuda a que entremos o nos empiece a hacer sentido lo que estamos platicando ahorita, ¿no? Entonces les decía, conforme este chico iba hablando, bueno, los apicultores cada vez pelaban más los ojos y así de, ¿y cómo le hacemos? O sea, entendemos y vemos que sí, efectivamente, las abejas cada vez se mueren más, que son muy susceptibles a enfermedades, que viven muy poquito ahora, pero ¿cómo le hacemos, no? Entonces él decía, bueno, déjeme el 10% de su miel. Y el agua que le dé, no le dé nada más con azúcar. Hágale un preparado de té en donde tenga minerales, en donde tenga otros nutrientes. Del polen no le quiten todo el polen, déjenle el 10% por lo menos. Igual de su cera. Entiendo que si dejamos que haga el panal con pura cera, va a consumir mucho de la miel. Bueno, entonces por lo menos el 10% de la cera, dejen, o de la casa, dejen que sea de cera natural. O sea, con el 10% que hagamos de cambios, hemos visto que el efecto en las abejas, en las colmenas, es muy positivo, que mejora su sistema inmunológico de manera importante, que su sistema digestivo se empieza a restablecer,
que la orientación incluso de las abejas también cambia, que la fertilidad de la abeja reina empieza a volverse a estabilizar. Para mí es justamente lo que buscan las tecnologías de Niken, es, bueno, no puedo irme a vivir al natural, alejarme de toda esta contaminación electromagnética, de comer son lo que yo produzco, pero bueno, ¿cómo me regresas un poquito de eso que he ido perdiendo? Y una de las cosas que hemos ido perdiendo es justo estos electrones y este contacto con el campo magnético, ¿no? Cada vez tenemos más construcciones, más zapatos y sobre todo yo les diría más elementos que me hacen perder electrones. Entonces, ¿qué busca Niken con toda la tecnología que tiene magnetismo? Yo les diría es dejarnos ese 10% por lo menos. Y bueno, aquí les enlisto algunos de los beneficios del magnetismo. ¿Por qué tiene estos beneficios? Porque me está cediendo electrones, porque hace que otra vez mi átomo esté más estable. Y al estar más estable, pues se controla la inflamación, se retrasa el envejecimiento, la oxidación, se activan canales de calcio, que este es uno de los problemas más comunes que tenemos ahora, mejora la circulación, la cicatrización, la digestión. Para mí este es un tema de veras que me enloquece hablar de la digestión y que es un problema de salud que tenemos, yo les diría, no como chiquitos, sino grave, igual que las abejas. Creo que estamos igualito, ¿no? De ser seres sumamente limpios, como decía, es una tristeza ver cómo tienen diarrea todo el tiempo, ¿no? En el caso de los seres humanos, creo que no solamente es diarrea, sino tenemos constipación o estreñimiento. Es más, estamos en una situación un poquito peor que las abejas. Estimula también las células madres, ayuda a controlar el estrés, que también es uno de los males de nuestros días, mejora el sueño y disminuye el estrés de las suprarrenales. Desde mi punto de vista y desde lo que yo veo en consulta, una de las cosas de veras que se ha incrementado de una forma alarmante, no solamente es la parte digestiva, sino son estos problemas de estrés y de agotamiento de suprarrenales, que es donde generamos el cortisol y la adrenalina, ¿no? Para mí esto de la pandemia creo que vino a exponernos de forma muy clarita que tenemos que mejorar nuestro sistema inmunológico, que tenemos que trabajar con la parte del estrés, que vamos a estar expuestos a un montón de patógenos, como en el caso de las abejas, y que tenemos que fortalecernos si de verdad queremos salir no solamente de esta pandemia, sino de cualquier otra enfermedad, ¿eh? Y bueno, lo que hace muy interesante Niken es que juega con los polos, pone, digamos, varios imanes juntos, de tal manera que puede utilizar potencias bajitas, por eso podemos traer los imanes todo el tiempo, pero genera campos magnéticos continuos. Entonces, si alguien ha ido a terapia de imanes, la terapia de imanes solo podemos ponerla entre 30 a 40 minutos porque el gausaje, es decir, la potencia de estos campos magnéticos es mucha. En el caso de Niken, el gausaje es bajito, lo que está tratando es de imitar el campo magnético de la Tierra, pero para que tenga una buena penetración y tenga muchos de los efectos que vimos en el slide anterior, en la hoja anterior, es que pone como varios magnetos combinados de tal manera que logramos un efecto como el que está en esta imagen. Cuando siempre hablo de magnetismo, bueno, cuento un poquito que cuando yo entré a Niken yo ya tenía mis imanes de terapia y la verdad es que fui un poco soberbia porque decía, me encanta el filtro de agua, me encanta que me alcaliniza el agua, pero yo no voy a comprar las plantillas, ni los imanes chiquitos, ¿no? Ya con los que tengo de terapia es suficiente. Y afortunadamente en ese entonces alguien me invita a dar un taller solo de magnetismo y la verdad es que me dio pena decir, pues ni modo que hable solo de mis imanes o todo el material que les muestre sea de mis imanes. Pues me acuerdo que le pedí a mi offline que me prestara sus imanes y empecé obviamente a estudiar con más profundidad la estructura o cómo acomodaba Niken los magnetos. Y cuando empecé a leer que usaba como esto de
de combinar las polaridades, yo decía, ay, sí, cómo no, ¿no? Y bueno, para mi sorpresa, empecé a hacerle pruebas a los imanes. Tengo algunos aparatitos para ver la polaridad, y aparte tengo una plaquita, y efectivamente, esto que vemos en esta imagen es lo que hace Niken con todos los magnetos que tenemos en las plantillas, en el colchón, en el asiento, en los imanes chiquitos, ¿no? Pues la verdad es que hace, bueno, aplica muy bien o hace productos en donde los cuales no tengo que ser un experto en magnetismo, que puedo traerlos todo el día, porque les digo, lo que está haciendo es imitando el campo magnético de la Tierra, ¿no? El usaje de los imanes de níquel es acumulativo, es decir, es mejor si te pones un más Power Mini en una zona que poner solo uno. Yo les diría más bien, si es, ¿cómo explicar el magnet? ¿Cómo explicar? No es que si pongo un montón de imanes juntos, entonces el gausaje se va sumando, ¿no? Pero lo que sí puedo ir es incrementando, digamos, el campo o la superficie de beneficio. Por ejemplo, si me pongo un imán chiquito, bueno, el campo o el beneficio que voy a obtener en términos generales es muy local. Por eso podemos utilizar el collar, las plantillas, tener el asiento, porque en realidad, digamos, como son productos pequeñitos, hablando de tamaño, generalmente el efecto es más local, ¿eh? ¿Y por qué lo dudo y lo pongo entre comillas? Porque para mí uno de mis favoritos, por ejemplo, son las plantillas. Si bien el efecto más importante lo vamos a ver en las piernas, los magnetos, como lo veíamos al inicio, atraen el hierro y uno de los componentes importantes en nuestra sangre es el hierro, entonces lo que va a hacer de entrada es mejorar nuestra circulación. Entonces, si bien el efecto, digamos, más importante lo vamos a ver en forma local, si vamos a ver un efecto generalizado, si vamos sumando los productos. No sé si contesté tu pregunta, Carolina. Si no, si quieren, vamos avanzando y voy a dejar un espacio para que contestemos, ¿sale? Pero me encanta que participen porque así no me siento hablando sola, chicos. Y bueno, vamos a hablar del infrarrojo lejano y los iones negativos que vienen muy de la mano. El infrarrojo sabemos que es parte de las ondas electromagnéticas que están en el Sol. ¿Por qué se le llama infrarrojo? Porque digamos que está por debajo de los rojos. Igual que el magnetismo, no tenemos la capacidad, el ser humano, de apreciarlo con los ojos, pero bueno, hay equipos donde sí puedo apreciar el infrarrojo, o sea, no es algo como de, no existe, y de hecho cada vez hay más y más y más estudios y más información sobre el infrarrojo y más uso sobre el mismo. Y bueno, ¿con qué sí puedo sentir el infrarrojo? El infrarrojo es una onda de calor. De hecho, no sé si han visto que a veces el sol, digo, podemos tener un día nublado y aún así se sigue sintiendo el calor, ¿no? El infrarrojo lejano es una onda de calor que además penetra, yo les diría, de manera como bastante profunda en nuestro cuerpecito. En esta imagen se alcanza a ver muy bien cómo esta onda de calor penetra. Penetra, depende, hay algunos estudios que dicen hasta 30 centímetros, ¿no? Pero bueno, lo que sí les puedo decir es que penetra lo suficiente para movilizar nuestra agua. Si se acuerdan, somos entre el 60-70% de agua por lo menos, y entonces este calor, el infrarrojo lejano lo que hace es que moviliza el agua. O sea, al movilizar nuestra agua, imagínense lo que hace. De entrada, empieza a movilizar todas las toxinas. Entonces, es un calorcito, por eso decimos que el infrarrojo es un calor que generamos de alguna forma nosotros, porque lo que activa es nuestra agua. Por eso, cuando tenemos, por ejemplo, las cobijitas o el colchón de níquel, la sensación que tengo yo y la que tiene mi esposo es diferente, porque lo que está haciendo es poniendo a vibrar mi agua y esa vibración genera un calor muy agradable, pero no solamente es una sensación de calor, sino que además es muy desintoxicante. Y bueno, tiene un montón de beneficios. Yo creo que algunos de nosotros hemos tenido algún accidente o alguna lesión, por ejemplo, hablando de
de músculos o de hueso o de articulaciones. Y muchas de las terapias o de los aparatos en los hospitales o clínicas de rehabilitación tienen infrarrojo lejano, ¿no? Por los beneficios que tiene al movilizar el agua. Déjenme ver cómo es en tiempo. Este es un videíto por ahí. Si tienen oportunidad, búsquenlo en YouTube. La verdad es que, déjenme ver si puedo ponérselos un segundito. Mejor de una vez. Para que, como en la parte importante, me gusta ponérselos porque podemos ver de forma muy clarita qué hace el infrarrojo lejano. Les explico este experimento. Lo que hace este chico del video es que pone dos platos. El negro, déjenme tacharle aquí. El negro es una cerámica que tiene infrarrojo y la otra es un plato normal, es una cerámica sin infrarrojo. Entonces pone dos hielos y donde tiene infrarrojo, fíjense cuál es la diferencia. Les voy platicando cómo en donde viene el infrarrojo, que es lo que él va diciendo en la grabación, vean cómo se ve el movimiento del hielo. Si yo toco el plato sigue estando frío. Sin embargo, como está movilizando las moléculas del agua, fíjense cómo genera un movimiento y empiezo a generar calor. Eso es lo que hace exactamente el infrarrojo en nuestro cuerpo. Y el infrarrojo es otra de las tecnologías que utiliza Niken en prácticamente pues todo lo que son fajas, codillera, el colchón, el edredón, la almohada. Es que me asomo a la recámara porque tengo todo, entonces no se me escapa nada. ¿Y cómo utiliza? Creo que es una de las preguntas que estoy viendo ahorita. Déjenme ver, viene más adelante. Me levanto si quieren un poquito. Perdónenme, lo que penetra es de 3.8 centímetros. Yo 3 centímetros está demasiado. 3.8 centímetros, por eso les decía que penetra muy bien hasta nuestra agua. ¿Y cómo lo hace Niken? ¿Cómo genera este infrarrojo? A través de un mineral que pertenece a los silicatos que se llama turmalina. De hecho, el nombre turmalina significa mezcla de colores o piedra que atrae a las cenizas. Y lo que hace esta turmalina, les digo, este es todo, podremos echarnos 2 horitas solamente hablando del infrarrojo y de la turmalina, pero bueno, lo que hace es que cuando está en contacto con presión o con el calor, en nuestro caso con el calor de nuestro cuerpo, lo que hace es que se acumulan cargas en los extremos y al generar como esta carga en los extremos, genera esta onda de calor y además genera iones negativos, ¿no? Quedamos que los iones negativos en términos simples es que me están cediendo electrones. Y acuérdense que los electrones son la parte como más coquetona de nuestro átomo, entonces todo el tiempo lo estamos perdiendo. Y con el estilo de vida que tenemos ahora, nos estamos perdiendo a una velocidad muchísimo más acelerada de lo que deberíamos perderlo, ¿no? Y bueno, déjenme regresarme un poquitito. ¿Cuáles son los usos más comunes del infrarrojo? Bueno, reduce la fatiga crónica, mejora o reduce trastornos digestivos, mejora el drenaje linfático, y esto tiene que ver mucho justamente con la capacidad de penetración que tiene, que pocas ondas logran esta penetración, ¿eh? Mejora los niveles de colesterol, el estado de ánimo, mejora la oxigenación de los tejidos, la estimulación celular, me da una sensación general de bienestar, ¿no? Quien tenemos el colchón o el edredón, no sé si compartan lo mismo, pero bueno, yo me meto a la cama y de verdad sí es una sensación casi inmediata como de bienestar, como de apapacho. Y bueno, aquí vienen otros beneficios. Mejora la circulación, mejora el metabolismo, desinflama. Por eso es tan usado, les digo, no solamente por Niken, sino también por todas, yo les diría casi me atrevo a decir que todas las escuelas de rehabilitación y muchos de los aparatos, desde el más sencillito hasta el más sofisticado, utilizan infrarrojo lejano.
Y algo para mí fundamental, no solamente en este momento, y bueno, en este momento creo que lo podemos ver muy clarito, es fortalecer el sistema inmunológico. No solamente por el coronavirus, creo que vamos a estar expuestos a muchos más y hemos estado expuestos a muchos más virus, bacterias o patógenos. Y la mejor forma de combatir esto es teniendo un sistema inmunológico, teniendo nuestros soldados bien atentos y bien preparados, ¿no? Y bueno, si cierro ligándolo a las abejas, para mí la importancia de las tecnologías de Niken es justamente lo mismo que les decía, nos decía este chico cuando nos estaba platicando de las abejas. Déjenme regresarme. Entiendo que no podamos regresar, me encantaría que todos viviéramos en el campo y aún viviendo en el campo, yo vivo en una comunidad y aún así no tengo un agua de manantial y aún así el campo magnético no estoy tan en contacto con él, tengo construcciones, también tengo wifi y también y el vecino también tiene, y tengo mi celular y mi computadora y también tengo estrés, ¿no? Entonces, aun cuando pudiéramos medio alejarnos de este estilo de vida que tenemos ahora, yo les diría es imposible, así como en el caso de las abejas, decir, híjole, vamos a regresar el 100% a que sea igualito a como estaba en un inicio, ¿no? Pero bueno, por lo menos el 10%, así como las abejas, valdría la pena hacer cambios también con nosotros. Entonces, bueno, ¿por dónde podemos empezar? Por el magnetismo, por el infrarrojo lejano, por los iones negativos, que me ayudan a tener un cuerpo mucho más estable, con el caso de las abejas, que pueda defenderse mucho mejor o estar mejor armado para todo lo que vamos a tener, ¿no? Que nuestro aire esté contaminado, entonces tener un aire más limpio en casa, que a lo mejor no voy a comer perfecto, pero por lo menos el agua que tomo está alcalina, y cuando me vaya a dormir, esté obviamente con una capsulita de infrarrojo del lejano y de magnetismo, ¿no? Que en mis zapatos, si se me olvida, bueno, ya sé que traigo ahí las plantillas que van a estar cediéndome electrones todo el tiempo y mejorando mi circulación. Entonces, bueno, nos quedan unos minutitos. Espero haberles dejado como esta cosquillita que lo que vemos afuera también está pasando adentro. Que esta crisis que vemos con las abejas, que podemos verla muy clarito porque viven un par de meses, la que más vive en condiciones, digamos, naturales, es la abeja reina, puede vivir hasta 9 años. Sin embargo, ahora con todos estos cambios, el promedio de la vida de una abeja reina es de 11 meses. Entonces creo que podemos ver los efectos porque su vida es más cortita y podemos apreciar como estos cambios, ¿no? El que todo sea artificial, el que hayamos modificado todo, podemos monitorear muy clarito todo lo que está pasando. Pero sinceramente creo que es un espejo de nosotros, que no es muy diferente, que a veces no lo podemos a lo mejor observar con tanta claridad porque nuestra vida es más larga y porque estamos tan ocupados que dejamos de vernos. Pero bueno, creo que nos sirve como como decimos, los toros se ven mejor desde la barrera, entonces creo que es un buen ejemplo de que si no hacemos cambios, aunque sea en un 10%, bueno, nuestra historia no va a ser muy diferente a la de ellos, ¿no? Entonces, bueno, mi querida Lilia, no sé si me ayudes a algunas preguntas o si alguien quiere abrir su micrófono, si creen que es más sencillito, podemos quedarnos un ratito, ¿les parece? Y si abren Perfecto, Grace. dejen dejar de compartir la pantalla, si quieren abrir sus cámaras, porque así al menos con la cara, si vamos bien, si vamos mal, si ya se me durmieron. Ajá. No, súper Cuéntenme. interesante, qué bárbara. La verdad es que es un tema, pues ahora sí que muy complejo y aquí yo creo que lo que necesitamos saber es aprender a convivir con la tecnología, a respetar a la naturaleza y apreciarla todavía más porque finalmente pues somos parte de ella, ¿no? Y lo que le hagamos a la naturaleza nos lo estamos haciendo directamente a nosotros. Tu Hola micro, Grace, Tu micro, una Grace. vez más, gracias por tu participación y de verdad esta presentación que ya había tenido yo la oportunidad de escucharla en un evento que fue allá en Satélite por Naucalpan, no sé, lejos. Qué cosa, yo quedé fascinada
Estoy feliz que ahorita va a quedar grabada porque cuando llegué toda emocionada, bueno, les pude creo que platicar una octava parte a mis hijos y esposo de todo lo que nos compartiste. Entonces ya los voy a poner a que vean la grabación porque esta información de verdad es valiosísima. Mil, mil gracias, Grace. Ah, está cerrado tu micrófono, Grace. Ay, ay, Ya. ay, muchas gracias, Rebe. Pues miren, la verdad es que a mí me gustaría es más allá de la conciencia, porque luego se queda en conciencia, pero no tomamos acción, ¿no? Exacto. Es que pongamos conciencia y pongamos corazón y pongamos cambios, ¿eh? Acción, así es. Y bueno, aquí me hacen acción, de veras, porque si no lo bajamos, hasta con las abejas decimos, híjole, qué triste, pero no hacemos nada. Y lo mismo hacemos con nosotros. Entonces hay que hacer esos cambios, chicos. Aquí me preguntan, por ejemplo, ¿cuánto tiempo optimizamos el agua? Yo les diría que cuando es nuevo el optimizer, lo que yo hago es que sí lo dejo 7 minutos, cuando ya tiene más meses, lo dejo el ciclo de los 9, ¿eh? Porque para mí se va gastando sobre todo el anillo de coral, entonces lo voy dejando más tiempo, pero con 7 minutos es suficiente ya para estructurarlo. Aquí para que se queden también hay con una cosquillita, las acuapurinas, que son las proteínas que forman los canales más importantes para la penetración o la absorción del agua en nuestras moléculas, forman un haz de 6 hélices. Vean nada más esto, ¿no? O sea, que están formando un hexágono. Entonces, cuando estamos hablando del optimizer, que lo que hace es estructurar el agua hexagonalmente, para mí es como cuando compramos estos brochecitos de la ropa, ¿no? Que decimos, tenemos una hembra y un macho que empalman perfectamente. Bueno, para mí justo el agua que pasa por un vórtice, que así pasa en la naturaleza, perdónenme, aquí don Aramis quiere estar en el chisme, que es mi perro. Justamente, fíjense cómo cuando cae de una cascada o de un arroyo, hace este vórtice, hace este acomodo de las moléculas del agua, que las deja en una estructura hexagonal, que embona perfecto en estas acuapurinas, que sabemos que es un descubrimiento relativamente nuevo, es por el 2013, si no estoy mal, en donde descubren, de hecho es un premio Nobel de Medicina, que las acuapurinas, que es una estructura, les decía, de proteína, es como el canal más importante para hidratar a nuestra célula. Entonces, para mí, si me dicen cuál es uno de mis productos favoritos, el Optimizer, ¿eh? Porque me deja la molécula en el tamaño y en la estructura perfecta para que entre por estas acuapurinas. Qué interesante. Grace, aquí te están preguntando si al usar los productos se puede sentir alguna reacción negativa. Sí, sí pueden sentir una reacción negativa, sobre todo al principio, porque sí podemos tener una cosa que le llamamos crisis depurativa. Y bueno, siempre yo lo explico, por ejemplo, a mis pacientes. Es como cuando decidimos limpiar la cocina, que la tenemos disque levantada y un día decimos, oye, no, vamos a hacer una limpieza profunda. Y entonces sacamos las cosas de los anaqueles y decimos, y esta basura, y esta basura, y estos toppers, ¿no? Y entonces que alguien llega a nuestra casa o el esposo, ¿no? Me pasa y me dice, oye, pero pues si la cocina estaba levantada, ¿qué pasó, no? Entonces, así pasa con nuestro cuerpo. Cuando empezamos a meter, por ejemplo, poner el colchón o tener las plantillas o empezar a tomar el agua, que para mí sería lo primeritito, el cuerpo empieza obviamente a estar más, yo les diría, más en equilibrio. Y una de las cosas que va a aprovechar es limpiarse. Entonces sí podemos tener estas crisis depurativas en donde el cuerpo es como si tuviera el tiempo como nosotros de limpiar la cocina y que cuando alguien entra y dice, oh, oye, pero qué chiquero es esto, si estaba levantado, no, estaba escondido. Así pasa, ¿no? Vamos acumulando toxinas y entonces cuando empezamos a tener una mejor hidratación o estamos más en contacto con este infrarrojo lejano, con el magnetismo, el cuerpo tiene mayor capacidad de limpieza. Y puede ser que un par de días, ojo, eso es una cosa que es muy temporal. Un par de días máximo, un par de semanas,
a lo mejor tengamos esta crisis que es, oye, hago más pipí, hago más popó, sudo más y huele muy feo, o mi sueño está un poco alterado, o me duele un poco la cabeza, ¿no? Pues igualito como limpiar la cocina. Oye, sí, a lo mejor 2, 3 días no se ve muy linda la cocina por todo el tiradero que hice, pero aguántame tantito y vas a ver cómo va a quedar la cocina después de estos días, ¿no? Igualito en el cuerpo. Siempre les digo, es más, para mí es una buena noticia que haya crisis depurativa, porque les digo, mejor afuera que adentro, ¿no? Toda esa basura que está generando estos malestares estaba ahí guardadita, ¿eh? Y en algún momento va a salir, entonces qué bueno que le estemos sacando, Así es. porque si no nos va a pasar la factura. Claro, más vale tener la cocina bien limpia. Aquí te están Bien limpia, preguntando, de vez en Berta. cuando es un tiradero. Sí, claro. Eh, Ujú. Dice que muy interesante tu plática. Le gustaría saber tu opinión para el Parkinson respecto a las tecnologías de Niken. En el caso del Parkinson, y yo te les diría todas las enfermedades como degenerativas, porque al final el Parkinson podemos considerarlo también dentro de esto, o hay yo les diría, obviamente es un conjunto de cosas, pero una de las cosas que está atrás de estas enfermedades degenerativas es la inflamación crónica y la oxidación, ¿no? Y una de las cosas que más ahorita ha tomado relevancia con enfermedades degenerativas o con enfermedades incluso autoinmunes, que son de las que más han crecido, hay un proceso inflamatorio crónico, se le llama un proceso inflamatorio de bajo nivel, que no lo sentimos, que no le ponemos atención, pero que ahí está. Entonces yo te diría, en el caso de Parkinson, para prevenir, no solamente Parkinson, hablando de enfermedades crónico-degenerativas, nuestras tecnologías ayudan porque ayudan con el proceso inflamatorio como lo veíamos. Y si hablamos ya como no correctivo, me encantaría decirles, oye, nos ponemos el colchón o nos ponemos las plantillas y se quita, pero van a tener por lo menos mejor calidad de vida, ¿eh? Claro, Porque esas enfermedades son la punta del iceberg. Abajo de ellas tenemos un montón de cosas que también están ocurriendo. Entonces, el hecho de que mi cuerpo esté más desinflamado, que esté más alcalino, que tenga un proceso de desintoxicación continuo, por supuesto que lo va a dejar en un mejor lugar, ¿eh? así es. Oye, te están haciendo una cantidad de preguntas súper interesantes. Aquí hay unas muy específicas, que si el agua del Optimizer no pierde su estructura al caer en el ácido del estómago. No, de hecho, una de las cosas, acuérdense que nosotros vamos a absorber, nos vamos hidratando casi, casi desde la boca, chicos, ¿no? Y dos, la parte de la estructura, yo les diría, el agua es una cosa de las más puras que hay, entonces no es tan fácil o tan rápido desestructurarlo, ¿eh? Entonces lo que se ha encontrado es que sí puede tener cierta modificación, pero no pierde toda su estructura y no solamente les decía, hasta que llega al estómago nos está hidratando, en su camino ya está haciendo su función. Entonces mi respuesta sería, sí puede perder algo, pero bueno, estamos partiendo de un punto completamente diferente a tomar un agua de garrafón, ¿no? Por ejemplo. Así es. Aquí están preguntando si alguien tiene un filtro de agua. Me imagino que uno que no sea un sistema de agua de Niken puede utilizar el Optimizer con agua limpia. No lo hagan. Ay, se nos congeló ¿Puedes escuchar? Grace. Ah, ya te Hola, hola. escuchamos. Sí, ¿Ya? listo. Perdóname, no Sí. escuché la pregunta, ¿eh? Ah, ok. Dice que si alguien no tiene el sistema de agua de Niken, puede usar el Optimizer con agua limpia. Sí, sí puede, yo les diría. Nada más, siempre empezamos, si utilizamos otro sistema, no porque esté Niken, pero la vez que yo no he encontrado un sistema que nos dé todos los beneficios. Entonces, bueno, si tenemos otro sistema, yo les diría, estamos empezando un poquito más abajo, de empezar con nuestro sistema de Niken, porque sabemos que ya el agua viene alcalinizada, ya viene oxigenada, ya viene mineralizada. Perdónenme, es que hay cohetes cercanos, pues ponen a mis perros muy locochones y todos se metieron. Entonces tengo a uno
haciéndome cosquillas en un pie, haciéndome cosquillas en el otro, ¿no? Pues por eso bajo la mirada. Entonces, bueno, sí les funcionaría, pero si tienen la posibilidad y todavía no tienen otro sistema y pueden comprar el de Niken, hacen el equipo perfecto, ¿eh? Perfecto. ¿Qué tanto nos protegen las pulseras de níquel de la contaminación electromagnética? ¿Logran proteger la zona de nuestro cuerpo en donde se coloca o nos protegen el cuerpo completo? Como les decía durante la presentación, en términos generales, como el campo magnético, el gausaje que utiliza Niken es bajito, el efecto más importante sí va a ser en la zona donde lo pongamos. Sí va a llegar a tener un efecto generalizado, pero el efecto más importante es en la zona del cuerpo. Entonces, por ejemplo, como sugerencia, si pasan muchas horas en la computadora, como es mi caso, por ejemplo, yo en mi consultorio, en mi asiento, lo que tengo es el asiento de níquel, ¿no? Porque lo que quiero es una cobertura mayor. De hecho, ahorita estoy en casa, por eso ya no lo ven, pero en mi consultorio todo el tiempo tengo el asiento. Y si ven, traigo los aretes, ¿no? Y generalmente también traigo el collar porque sé que la exposición que tengo a la contaminación electromagnética es una cosa bárbara. Entonces, para mí el hecho de irle sumando la pulsera, las plantillas, el asiento, voy por lo menos un poquito como empatando todo lo que estamos contaminando. Entonces, yo te les diría, ¿vale la pena la pulsera? Sí, pero si pueden irle sumando las otras cosas, mucho mejor, sobre todo, les digo, si pasamos tantas horas frente a una computadora. Y aunque no pasemos, les digo, aunque fuéramos así como muy radicales y yo dijera, híjole, no voy a agarrar la computadora ni el celular, ¿no? Malas noticias. Les aseguro que si tienen medidores, y ahí pueden bajarlos, hay muchas aplicaciones donde miden cuántas ondas, por ejemplo, de Wi-Fi pasan por nuestra casa y se van a asustar. Entonces, aun cuando nosotros fuéramos muy radicales, estamos expuestos a esta contaminación electromagnética, ¿eh? Así es como las abejas. Son un gran ejemplo de comparar Ujú, todo lo que estamos, ¿no? ujú, Estamos padeciendo esa misma invasión porque estamos rodeados de ese mismo ujú, ambiente nocivo, ¿no? Que nos está ujú. manteniendo. Así es de que, Correcto. Grace, pues yo creo que ya estamos cubriendo que quisiéramos escuchar más, casi toda la historia del campo magnético y del infrarrojo y de los iones. Te agradecemos muchísimo, ¿verdad? El tenerte aquí, de verdad que lo apreciamos mucho, lo valoramos más y estoy segura que muchos vamos Mm. a poder tener una mejor información para asesorarnos y para asesorar a otras personas, Grace, sobre todo a aquellos que aún no entienden qué sucede y qué onda con todas estas tecnologías. Muchísimas, Espero, muchísimas gracias, Grace. pues espero que se hayan quedado con un poquito y que hagamos, así como en las abejas, por lo menos un 10% de cambios, ¿no? En nuestros días, en nuestros hábitos de todos los días. Así es, seguramente que sí, pensar también que hay otros seres que están padeciendo de todo esto y de alguna manera pues podemos contribuir en algo, ¿no? Así es de En que, la medida en que nosotros cambiemos también nuestros hábitos, impactamos a los otros, ¿eh? así es, Chicos, así pues es. muchas gracias, Pues ¿eh? muchísimas gracias. Muchas Que gracias tengan a una linda todos. noche. Igualmente, cuídense mucho y protéjanse con las tecnologías de Niken. Nos vemos Que les pronto. Bye vaya muy bye. bien. Bye. Igualmente, buenas noches.